Bueno, entonces hoy vamos a ver las generalidades del microscopio o de la microscopía. Entonces miremos algo de la historia del microscopio. Como ya les he dicho, el microscopio es una herramienta que permite observar objetos que son demasiado pequeños para ser observados a simple vista o para poder nosotros analizarlos a simple vista. Son muy pequeñitos. En 1590 se dice que Zacharias Hansen inventa el primer microscopio, que se conoce, que se data de la época de 1590. En 1665 aparece la obra de William Harvey sobre la circulación sanguínea al mirar los capilares sanguíneos al microscopio. Robert Hooke después publica una obra que se llama Micrografía y observa células de un corcho. Luego Marcello Malpighi, que es un anatomista y biólogo italiano, observa células vivas y fue la primera persona que observó células vivas en un microscopio. Luego en 1674 Anton van Leeuwenhoek hace el microscopio compuesto. Este personaje, este científico, se considera el padre de la microbiología, aunque él no era científico, no era médico, nada de eso de la época. Él era un comerciante, solamente que él para mirar un comerciante de telas, y él para mirar la calidad de sus telas se ideó el microscopio. Y entonces existe una carta fechada del 7 de septiembre de 1674, donde él describe a los microorganismos que observó en una muestra de aguas estancadas. Entonces ahí se inicia la microbiología. Existen muchos otros avances que son más actuales, pero estos son los más relevantes para nosotros poder estudiar la microbiología y estudiar específicamente el microscopio. Bueno, el microscopio es un instrumento óptico de precisión para la observación de estructuras y detalles del material biológico que no pueden ser percibidos a simple vista. Entonces van a existir el microscopio óptico, que es este con el que nosotros nos vamos a desenvolver siempre en microbiología. Cuando ustedes ya estén en sus clases presenciales de microbiología, van a trabajar con este instrumento. Este es el mismo microscopio que se observa en los laboratorios de microbiología, de bacteriología, todos se utilizan es este. Este que estamos viendo acá es un estereoscopio o estereomicroscopio. Este se utiliza, tiene muchas utilidades. Una de ellas, sobre todo para analizar en entomología, para analizar insectos, para analizar joyas, para mirar estructuras que son muy grandes para ser analizadas con el óptico. Y tenemos el microscopio electrónico, que este es uno de los avances más importantes en la parte de microscopía. Bueno, entonces el microscopio electrónico es todo esto que observamos aquí. A diferencia del microscopio óptico, todos estos son ópticos, pero esta diferencia no trabaja con luz, sino que lanza electrones hacia la muestra. Y entonces esos electrones hacen una imagen más detallada y más clara de la que nos muestra el microscopio óptico. Y obviamente amplía muchas veces más la imagen con mucho más detalle. Entonces, miremos el estereoscopio. Bueno, tenemos el microscopio, el estereoscopio, que fue el que vimos ahorita, que le he dicho, para analizar insectos. Este es un microscopio óptico que se utiliza para trabajar con muestras que tienen mayor necesidad de ser diseccionadas. Este también se llama microscopio de disección. Entonces una muestra que tú, por ejemplo, quieres analizar, tienes un tejido que quieres diseccionar o un animal, un insecto que lo quieres analizar, esta es la herramienta apropiada para trabajar con ella. Entonces se analizan sobre todo en ella partes partes pequeñas que sean de plantas, insectos, incluso paneles electrónicos. A veces no sé si ustedes han visto cuando van a los talleres donde arreglan celulares, las personas que arreglan celulares analizan los paneles electrónicos de los celulares con un estereoscopio, con un instrumento muy parecido a este o igualito a este. Se pueden mirar objetos como sellos, monedas, rocas, minerales, fósiles y especímenes arqueológicos. Y también se utiliza en joyería para mirar la calidad de las piedras preciosas. O sea, tiene mucha utilidad este estereoscopio. Tiene muchas utilidades variadas. En microbiología únicamente se utiliza para analizar vectores. Por ejemplo, la fiebre amarilla,
el dengue, que son transmitidas por mosquitos. Entonces, para analizar cuáles son los mosquitos que habitan en la zona, si es endémico el Aedes aegypti, que es por ejemplo el productor o el transmisor, el vector de esas patologías, entonces se analiza, un entomólogo analiza con el estereoscopio y mira si la especie de este mosquito es un Aedes aegypti, por colocar un ejemplo. Bueno, el microscopio electrónico, aquí les voy a ampliar más un poquitico, miren, esta es una fotografía bastante parecida a la que les mostré ahorita. Es un dispositivo que usa electrones en lugar de fotones, o sea, de luz visible, para formar imágenes de objetos diminutos. Los microscopios electrónicos permiten alcanzar ampliaciones mayores que el microscopio óptico, debido a que la longitud de onda de los electrones es bastante menor que la de los fotones. Entonces, nosotros no vamos a observar por medio de lentes. Él no utiliza lentes, espejos, como el microscopio óptico, sino que él directo digitaliza la imagen y nosotros la vamos a observar en un ordenador, en una pantalla de computador. Entonces, fíjense estas dos imágenes que estamos viendo aquí. Esta es una imagen capturada con un microscopio óptico y esta con un microscopio electrónico. Fíjense que aunque el microscopio óptico a veces nos puede mostrar colores, el electrónico no nos muestra, pero podemos analizar más en detalle todo cómo está constituida cierta molécula. Ahorita les voy a mostrar otras imágenes acá para que comparemos mejor. Listo, entonces aquí tenemos una célula vegetal vista al microscopio electrónico. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que con el microscopio electrónico se amplía mucho más la imagen y podemos analizar en detalle todas las estructuras que hacen parte de esta célula. Por ejemplo, aquí podemos ver el núcleo, aquí estamos viendo el nucleolo, los cloroplastos, estamos viendo mitocondrias, incluso podríamos ampliar y ver únicamente una mitocondria de estas al microscopio electrónico. Entonces los detalles son mucho mayores en este tipo de microscopio. Por ejemplo, aquí estamos viendo una célula vegetal vista al microscopio óptico. Aquí no podemos distinguir en realidad las organelas. Las únicas organelas que nosotros podemos distinguir con el microscopio óptico son los cloroplastos en la célula vegetal. A veces hacemos una tinción y podemos ver el núcleo. Entonces fíjense las diferencias grandísimas de un microscopio electrónico. Y aquí nosotros podríamos ampliar mucho más esta imagen con el microscopio electrónico. Fíjense, aquí estamos viendo una mitocondria en el microscopio electrónico, en la imagen número 1. Esto es una mitocondria. Fíjense, esto nunca lo podríamos hacer nosotros con un microscopio óptico. Aquí estamos viendo un virus, un fago. Esto es un virus que infecta a bacterias. Se llama bacteriófago también. Entonces él tiene esta formita así. Aquí tiene como especie de unas proteínas que se adhieren a la superficie. Y aquí inyectan su ADN en este lugar. Y aquí estamos viendo los coronavirus vistos al microscopio electrónico. El coronavirus precisamente toma su nombre porque tiene unas proyecciones en la periferia de su envoltura que le dan la forma como si tuviera una corona y por eso se llama coronavirus. Esto únicamente lo podemos ver con el microscopio electrónico. Los virus no se pueden ver con el microscopio óptico. Nunca los podríamos ver con un microscopio normal. Bueno, pasemos a otro tipo de microscopio, que es el microscopio de campo oscuro. Este es un microscopio bastante interesante porque es un dispositivo que utiliza un haz enfocado de luz muy intensa en forma de un cono hueco concentrado sobre la muestra. El objeto iluminado dispersa la luz y se hace así visible contra un fondo oscuro. O sea, nosotros vamos a ver la imagen de esta manera. El fondo oscuro, o sea, negro, y la imagen que estamos observando se va a observar fluorescente o brillante. Esta forma de iluminación se utiliza para analizar elementos biológicos transparentes y sin pigmentar, o sea, sin agregarles colorante, invisibles con iluminación normal sin fijar a la muestra. Nosotros la mayoría de las muestras que trabajamos con el microscopio óptico, o sea, con el microscopio normal, debemos teñirlas, porque la mayoría de las muestras que nosotros vamos a ver son transparentes. Por ejemplo, las bacterias, ustedes van a ver que los textos le hablan de bacterias gram positivas y de bacterias gram negativas. Pero todas esas bacterias, tanto gram positivas o gram negativas, ellas son transparentes. Solo que nosotros le agregamos unos colorantes para que ellas cambien de color y así poderlas hacer visibles al microscopio óptico. En este microscopio de campo oscuro se hace todo lo contrario. Se coloca el fondo todo oscuro y se hace que la muestra lo únicamente refleje la luz.
O sea, se vea clara. Si yo quiero ver si hay bacterias o no, para mí va a ser muy fácil mirarla aquí en el microscopio de campo oscuro, porque se va a observar el fondo negro y la muestra, las bacterias se van a observar como si estuvieran alumbrando, ¿sí? Esta es una diferencia, una variante del microscopio de campo oscuro que se llama de inmunofluorescencia, que ahorita lo vamos a trabajar también. Aquí tenemos el microscopio de fluorescencia, también llamado de inmunofluorescencia, o también con él se hace una técnica de microbiología que se llama inmunofluorescencia, que puede ser directa o indirecta. Entonces, en este dispositivo los objetivos son iluminados por rayos de una determinada longitud de onda. La imagen observada es el resultado de la radiación electromagnética emitida por las moléculas que han absorbido la excitación primaria y remitido una luz de mayor longitud de onda. Entonces, ya les voy a explicar aquí en qué consiste eso. Este microscopio de fluorescencia es bien interesante porque si nosotros queremos analizar, por ejemplo, queremos analizar una patología, una ITS, por ejemplo la sífilis, que es causada por una bacteria en forma de espiral que se llama treponema pálido, espirilo. Entonces nosotros solicitamos el kit de inmunofluorescencia para treponema pálido o para sífilis. Y entonces nos venden un portaobjetos que está impregnado con antígenos que están marcados fluorescentemente de la sífilis. Entonces yo tomo una muestra de mi paciente que yo sospecho que puede tener sífilis y hago un frotis sobre esta lámina. O sea, disperso la muestra sobre esta lámina. Luego yo coloco esta lámina en el microscopio de inmunofluorescencia y si mi muestra tiene anticuerpos se van a unir con el antígeno que estaba aquí en la plaquita. Y entonces esto va a ocasionar una reacción de inmunofluorescencia. Entonces yo voy a observar un campo oscuro y las muestras las voy a observar fluorescentes. Esto quiere decir que la prueba es positiva para treponema pálido. Y así podría ser para cualquier muestra que yo quiera analizar. Entonces este microscopio también es bien interesante, sobre todo para el diagnóstico de patologías. Bueno, el microscopio de contraste de fase permite observar células sin colorear. Esto es bien interesante y resulta especialmente útil para células vivas. Esta técnica de microscopía aprovecha las células y diferencia los índices de refracción entre las distintas partes de una célula y las distintas partes de una muestra de un tejido. O sea, este microscopio sería el preciso, por ejemplo, si yo quisiera analizar unas células vivas, como por ejemplo, si yo quisiera hacer una prueba de fertilidad, un espermograma, para analizar el recuento de espermatozoides vivos o muertos en una muestra, este microscopio sería el ideal porque me permite ver células vivas. Entonces me hace un contraste entre los distintos componentes que tiene la muestra y yo poder analizar y realizar un conteo de cuántos espermatozoides están vivos y cuántos espermatozoides están muertos. O si yo quiero analizar en una muestra de aguas estancadas si hay parásitos y que estén en movimiento, que estén vivos, yo lo ubico aquí en el microscopio de contraste de fase y él me permite observar de una manera más práctica los microorganismos que puedan estar presentes en ese lugar. Ese es el microscopio de contraste de fase. Bueno, el microscopio compuesto es el con el que vamos a trabajar nosotros, o microscopio óptico también. Este se caracteriza porque tiene dos o más lentes de aumento. Y entonces un microscopio se divide en dos partes principales. Tenemos soporte y parte mecánica y el sistema óptico. Toda esta parte conforma lo que conocemos como microscopio. Entonces el soporte, ¿qué va a hacer? Todas las estructuras que va a ayudar a que permanezca unido el microscopio, por ejemplo, el pie, la platina, todo lo que le brinda soporte al microscopio. Y la parte mecánica es todo lo que tiene movimiento que permite que la parte óptica se encuentre en óptimas condiciones. Entonces, el soporte y parte mecánica son piezas generalmente fijas que sostienen las diferentes partes del instrumento. Y el sistema óptico está formado por un cuerpo tubular. Esta es una parte óptica y aquí hay otra parte óptica. Aquí hay otra también, la fuente de luz también es óptica y el condensador también es óptica, donde se instalan los lentes oculares y objetivos. Entonces, estos lentes se llaman oculares, ya ahorita los vamos a mencionar, y estos son los objetivos.
Y ahorita vamos a estudiar cada uno de ellos. Entonces, soporte y parte mecánica y sistema óptico. Entonces, miremos el soporte. Entonces, el soporte tenemos la base. En esta parte se encuentra la fuente de luz y en algunos modelos utilizan filtros también. Entonces, esa es la base del microscopio. Tenemos el tornillo micrométrico. Este es uno de los más importantes porque cuando nosotros enfocamos una muestra, debemos utilizar el tornillo micrométrico para darle nitidez a la muestra, para enfocar la muestra bien. Tenemos el tornillo macrométrico, que este aproxima el enfoque. Este me va a mover la platina hacia arriba o hacia abajo, con movimientos fuertes. Y el micrométrico con movimientos muy pequeños que me van a permitir enfocar la muestra. Tenemos el brazo. Este soporta todo el sistema óptico cabezal y el revólver. El cabezal y el revólver. El revólver es esta parte de aquí, que ya la vamos a estudiar, que es una parte mecánica, y el cabezal es esta parte de aquí, la cabeza del microscopio. Tenemos la platina, es la pieza donde se coloca la preparación, lo que nosotros vamos a observar. Aquí nosotros colocamos la laminilla con el espécimen que vamos a observar, se coloca en la platina. Aquí tenemos el revólver, que esta ya es la parte mecánica que les había hablado. Es la pieza que sostiene los objetivos de diferente aumento. Entonces los objetivos son otra pieza óptica que ya las vamos a ver. Son estos que están aquí. Este es un objetivo, este es otro objetivo, este es otro y este es otro objetivo. Entonces el revólver permite moverse y cambiar de un objetivo a otro. El objetivo de menor aumento generalmente es de 4X, sigue el de 10X, 40X y 100X sería el de mayor aumento. Entonces el revólver nos permite pasar de un objetivo a otro. Tenemos el tornillo del carro. Fíjense que este es diferente. Este nos va a permitir mover la platina hacia adelante, hacia atrás. O sea, esta platina tiene movimientos derecha e izquierda para nosotros poder recorrer la muestra o hacia adelante o hacia atrás. Entonces nosotros podemos recorrer la muestra para poder analizarla gracias a la ayuda del tornillo del carro o con el carro del microscopio. Nos permite moverlo para todos lados. Y la platina es el lugar donde se deposita la muestra, que ya habíamos hablado de ella. Bueno, ahora sí pasemos al sistema óptico del microscopio. Sistema óptico. Esta es una de las partes más importantes porque estas son las que cumplen la función de ampliar la imagen. Nos amplía la imagen. Entonces, primero tenemos los oculares. Los oculares, estos son unos lentes situados cerca al ojo de la persona que está observando. Amplía la imagen del objetivo, por lo general da un aumento de 10x. 10x quiere decir 10 veces. 10 veces aumenta 10 veces el tamaño de lo que estamos observando. Luego pasamos a los objetivos y estas son la parte más delicada del microscopio. Cuando ustedes ya estén haciendo sus laboratorios presenciales y estén trabajando con microscopio, deben tener mucho cuidado con los objetivos, ya que son la parte más costosa del microscopio y lo que se puede dañar más fácilmente, porque a veces nosotros no tenemos la experiencia y utilizamos el macro y pegamos mucho la laminilla y rompemos la laminilla y rayamos el lente del objetivo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces estos objetivos están rotulados con diferentes aumentos. Por ejemplo, él les había dicho que había uno de 4X, este amplía la imagen 4 veces, 10X amplía la imagen 10 veces, 40X 40 veces y 100X 100 veces. ¿Cómo sé yo entonces cuántas veces amplía la imagen un microscopio? Si yo estoy enfocando con el objetivo de 4X, entonces yo lo tengo que multiplicar el número por 10, que es el aumento que me dan estos acá. Entonces yo estoy aumentando 4X, 4 por 10, 40 veces. Si yo estoy utilizando el de 10, 10 por 10, 100 veces. 4 por 10, 400 veces. Y el de 100X se amplía 1000 veces. Entonces esas son las veces que puede aumentar este tipo de microscopio la imagen, hasta 1000 veces. Pero este objetivo de 100X, que es el de mayor aumento, también se le llama objetivo de inmersión. Objetivo de inmersión. O sea que este objetivo es diferente. Este objetivo de 100X es diferente a los otros objetivos. Porque este objetivo hay que utilizar un aceite. Un aceite que se denomina aceite de inmersión,
Porque este objetivo, como es de mayor aumento, quiere decir que tiene mayor cantidad de lentes metidos aquí. Por tener mayor cantidad de lentes metidos allí, la fuente necesita mucha más luz, mucha más ingreso de luz para poder observar la muestra. Entonces, si nosotros no le agregamos el aceite, los rayos de luz se van a dispersar, que salen por el lente este, se van a dispersar. Pero cuando nosotros agregamos el aceite, todos esos de rayos de luz se concentran hacia un solo lugar y le va a ingresar mayor cantidad de luz a ese lugar, y nosotros vamos a poder observar bien. Pero eso es agregando un aceite. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cuando lo utilicemos. Cuando terminemos de trabajar, debemos limpiarlo con papel de arroz. Entonces siempre en todos los laboratorios hay papel de arroz para poder limpiar los objetivos de los microscopios, porque si nosotros lo dejamos sucio con el aceite, ese aceite se pega y también nos daña los objetivos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Aquí tenemos el condensador, que es un lente que concentra los rayos luminosos para que van a llegar al objetivo, para poder observar bien la preparación. Tenemos el diafragma. Entonces te regula la cantidad de luz que entra al condensador. Cuando nosotros trabajamos, entre más aumento tengamos, por ejemplo, en los objetivos, entre más aumento necesitemos nosotros, entonces necesitamos abrir más el diafragma para que entre más luz. También va a ser más incómodo para nosotros en la vista. Pero después nos vamos acostumbrando a trabajar con el microscopio, poco a poco. Hay personas que incluso a veces la primera vez que miran el microscopio les da mareo, por la cantidad de luz que ingresa a los ojos, pues no están acostumbrados, pero ya después todos nos acostumbramos a eso. Por ejemplo, yo que soy bacteriólogo, nosotros nos toca leer 100, 200 muestras diarias al microscopio. Pasamos 6, 7 horas pegados a un microscopio, pues nos acostumbramos ya a los rayos luminosos y cada vez afinamos un poquitico más la vista y podemos analizar mejor cada vez las muestras. Entonces eso es algo interesante, que nos vamos acostumbrando a todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Tenemos el foco, que es en realidad un bombillo que de buena iluminación, que tiene buena iluminación, de muy buena calidad. Entonces ese es el que es la fuente luminosa, así como un bombillo que utilizamos en nuestras casas, igualito, pero que tiene muy buena iluminación para poder aclarar bien la muestra, poder observar bien sin ningún inconveniente lo que estemos analizando. Bueno, entonces aquí tenemos los oculares para repasar. Tenemos los oculares, aquí tenemos el revólver, aquí tenemos los objetivos, tenemos la platina, tenemos condensador, tenemos el foco, el tornillo micrométrico, que es muy importante. Aquí hay que anotar algo, que algunos microscopios, traen el tornillo, este es el tornillo macro, y traen el micro aquí mismo, el tornillo micrométrico aquí mismo. Traen el macro y el micro pegadito. Entonces, para que ustedes sepan eso también. Generalmente todos los que tenemos en la universidad tienen macro y micro pegadito. Pero si la otra parte es la misma función. Tenemos el brazo, que si nosotros necesitamos transportar el microscopio de un lugar a otro, lo vamos a coger por el brazo del microscopio. Este es el lugar más fuerte de él, donde nosotros lo vamos a transportar. Nunca lo vamos a coger por este lugar, porque lo descuadramos y lo dañamos de una. Este es el cabezal, como ya lo habíamos mencionado antes. Bueno, ¿cuál es el mantenimiento y precaución que se debe tener con el microscopio? El microscopio, si no se está utilizando, debe estar guardado en un lugar protegido del polvo. Ese es el peor enemigo del microscopio, el polvo. ¿Por qué? Porque si le cae polvo puede ingresar a los lentes y entonces ya nosotros no vamos a observar nada claro. Entonces debe estar guardado y protegido con una funda, así como está aquí. Esta es la manera adecuada. Nunca se deben tocar los lentes con la mano. O sea, nunca yo voy a tocar este objetivo, le voy a poner el dedo aquí. Nunca. ¿Por qué? Porque eso lo empaña, la grasa de los dedos lo empaña y lo daña. Y si tenemos guantes tampoco, porque los guantes también son de látex y el látex y esos guantes por lo general vienen entalcados, así que tienen polvo y también pueden ensuciar y dañar los lentes. Nunca vamos a dejar una preparación. Por ejemplo, si yo aquí coloqué una gota de sangre y la analicé en el microscopio en este lugar, si yo ya terminé de trabajar, ya analicé mi muestra, debo quitarla y descartarla. Nunca la voy a dejar aquí en este lugar, porque obviamente se me va a dañar la muestra. Después de usar el objetivo de inmersión, que es el objetivo de mayor aumento de 100x que se utiliza el aceite, este se debe limpiar
con pañuelos especiales para óptica o con, por ejemplo, con el papel de arroz, que es el más común que utilizamos nosotros en el laboratorio. Bueno, listo. Ahora viene aquí el taller de microscopía, pero antes de eso vamos a abrir el espacio de preguntas.